Hermanos, que la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Ante la corriente, hermanos, tan fuerte de ideologías, de pensamientos que están viniendo, hermanos, a este mundo y están proponiendo nuevas formas de hablar, nuevas formas de pensar, es preocupante ver cómo en medio de todo ese caos espiritual y también social, la iglesia debe brillar como esa luz en medio de las tinieblas. Es la causa de Cristo lo que nos mueve a predicar el Evangelio de verdad. Por eso la iglesia debe de estar segura de lo que está predicando. La iglesia debe de estar segura de no estar predicando filosofías, ideologías y de alguna manera estar cooperando con las conductas de esta nueva generación. Nosotros, por la gracia del Señor, tenemos un conocimiento revelado por el Espíritu de Dios. No es que seamos más, sino que ese conocimiento está dispuesto para la humanidad, a todo aquel que cree. Todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús, el Señor le revelará sus planes y hará con él una transformación, hará con ella una transformación, de tal manera que pueda pensar y mirar, y no solo eso, sino aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo distingue muy bien el tema de la predicación de la verdad centrada en Jesucristo. Por tanto, nos da consejos de situaciones que acontecieron en la iglesia para que nosotros podamos distinguir aquella lucha también de ideologías que se venían argumentando religiosidad y tratando de combatir la verdad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 15 de los Hechos nos muestra de un asunto que fue motivo de una reunión que define el rumbo de la iglesia. La iglesia que estaba naciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese diseño que Dios desde el principio había hecho para que los salvos fueran hechos parte del cuerpo de Cristo, es a saber, la iglesia. Esta causa es la que Pablo enfatiza para los tiempos de hoy, que estamos distinguiendo muy bien en lo que estamos predicando. En el capítulo 15 de los Hechos dice que se levantó una contienda no pequeña, porque algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. La historia nos dice que los gentiles empezaron a escuchar la palabra de Dios en los labios del apóstol Pedro, y dice que ellos recibieron la palabra con gozo. Después el apóstol Pedro da testimonio que Dios no hizo acepción de personas y que derramó el Espíritu Santo en ellos igual que con nosotros. Es decir, los judíos habían recibido del Espíritu de Dios, pero sorprendentemente para los judíos, los gentiles también habían sido alcanzados por esta gracia. La contienda no fue sencilla, de tal manera que subieron los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, los ancianos de la iglesia y el gran invitado de honor, el Espíritu Santo. Esta situación se presenta para, repito, distinguir la verdad de la mentira, la verdad de la religiosidad, la verdad haciendo diferencia de los rituales que habían terminado para que nosotros fuéramos libres en la gracia de Cristo Jesús. Así que, suscitada una disensión no pequeña, una contienda no pequeña, dice, y a Bernabé contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Aquí el tema central, hermanos, es definir cómo iban a desarrollarse los gentiles en medio de esta gran conmoción espiritual. La gracia derramándose
sobre dos pueblos distintos. Dios uniendo en una sola, llamado iglesia, en un solo pueblo, a los gentiles y a los judíos. Pero esto tenía que traer alguna diferencia de ideas, de pensamientos. Los judíos religiosos, acostumbrados a estar siempre practicando los rituales de la ley de Moisés, no podían despojarse de aquella costumbre. Cuando vino la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin comprender, estaban rechazando, hermanos, aquella gran obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, personificando al mismo Cordero perfecto que desde siglos atrás se venían derramando la sangre de inocentes animalitos, especialmente escogidos, perfectamente escogidos, pero que ellos eran figuras de lo que el Señor Jesucristo cumpliría por nosotros en la cruz del Calvario. Este tema fue, hermanos, crucial para la iglesia. Y dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Es decir, está bien, nosotros también creemos en Cristo, pero hoy hacemos una nueva forma de fe. Es Cristo más los rituales de Moisés. Es Cristo más la ley de Moisés. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos, hermanos, en la salvación a todos los que creemos en Él. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. El tema también tenía que ver con tentar, hermanos, el diseño de Dios e ir en contra de Él. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todos sabemos, hermanos, que el único que pudo cumplir la ley a cabalidad es el Señor Jesucristo. Y una vez cumplida la ley en todos los aspectos, entonces abre el camino de la gracia para cada uno de nosotros. Un pacto basado sobre mejores promesas. Esta contienda, hermanos, termina en una gran victoria para la iglesia. Hoy, en nuestros tiempos, nosotros podemos predicar libremente, con conocimiento de causa y de testimonio de cada uno de los que sirvieron a Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombres, mas en poder de Dios. El apóstol Pablo nos está hablando que toda ideología de los tiempos modernos que hoy nosotros estamos viviendo nunca van a ser suficientes para igualar la pureza del evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que tiene y que es una pureza? Porque viene del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros creemos que el apóstol Pablo tenía en su corazón, en su espíritu, el hablar la verdad y luchar por esa causa? Bueno, la segunda carta a los Corintios, él expresa una experiencia personal que ninguno de los apóstoles pudo mencionar como el apóstol lo hace. Cierto, en el capítulo 12, cierto no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé.
Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un simple humano hablando de las grandezas de Dios. Un simple humano recibiendo la revelación de Dios en nuestros tiempos. Hoy tenemos las mismas oportunidades de que si estamos en contacto con la palabra de Dios, recibir el conocimiento que el apóstol recibió, recibir el conocimiento que cada uno de los discípulos recibieron para edificación de la iglesia. Tenemos que luchar, hermanos, por la causa de Cristo. Y ninguna ideología puede penetrar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que sea, hermanos, para bendición cada información de la palabra de Dios y que sea para edificación de cada uno de nuestros corazones. El Señor les bendiga, hermanos.